Samantha, ¿qué me da como resultado? José, ¿qué me da como resultado? Ah, ahí viene Diego. Diego es el que va a contestar. Azucena, ¿qué me da como resultado? Azucena, ¿sí está en clase? Ah, entonces, Castañeda no está en clase, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, Castañeda no está. Castillo, Jimena. ¿Cómo creen? Diego. Apenas acabo de llegar, profesora. ¿Cuál pregunta? Por favor, mire, vamos a analizar este primer ejercicio, por favor. Creo que se forma el metacarpo, el carpo y los dígitos. ¿Por qué, oigan? Porque, bueno, estamos extirpando la zona de progreso de una extremidad posterior que es de 19 horas y le estamos poniendo una... No, perdón, ay, se me fue. Ajá. A ver, se le extirpa el primordio de extremidad posterior de pollo de 19 horas. De ese primordio se le va a quitar la zona de progreso. ¿Qué características tiene a las 19 horas ese primordio de extremidad? ¿Qué características tiene el primordio de extremidad posterior a las 19 horas? ¿Tendría el húmero, tibia y peroné? De 19 horas de incubación. ¿Solo el húmero? ¿Quién dice otra estructura más? Un primordio de extremidad a las 19 horas que ha formado. $19 horas de incubación. ¿Qué ha formado? ¿Solo tiene la zona de progreso, profesora? Ajá, no ha proliferado todavía. Ajá. Entonces, en ese momento se le quita esa zona de progreso y se le implanta una de una extremidad superior de 22 horas. En este momento, cuando nosotros le vamos a quitar su zona de progreso, ¿qué estructuras ha formado ya en este pollito de 22 horas? Extremidad superior, ¿qué ha formado ya? El húmero, el radio y el cubito.
Ajá, claro. Y en ese momento la extirpamos y se la implantamos a este primordio de extremidad posterior. ¿Qué me da ahí? Es que estaba correcto como me había dicho. ¿Qué me da? Si acá en el 22 ya dio húmero, cúbito y radio, ¿qué me va a dar acá en el de cuando se lo implante acá en un primordio de 19? ¿Qué sigue de aquí, de húmero, cúbito, radio? ¿Qué siguen? ¿Qué estructuras siguen? Carpos, metacarpos y dígitos. Esos son los que formaría acá. Entonces me daría una extremidad posterior muy cortita, formada nada más por carpos, metacarpos y dígitos. ¿Por qué? Porque la estamos obteniendo esa zona de progreso de una extremidad superior de 22 horas de incubación, de tal forma que a esta extremidad que le estirpamos la zona de progreso, ahí se nos va a quedar. ¿Cómo se nos va a quedar? Pues sin desarrollar toda la estructura distal, porque nosotros en ese momento le quitamos la zona de progreso. Entonces ya nada más se me queda formada por lo que sería húmero, cúbito y radio. Pero para que pueda seguir el desarrollo, esta zona de progreso que le quité acá, de esta extremidad posterior, se la puedo implantar. Hago cambio nada más. ¿Qué me daría esta extremidad superior de 22 horas? Cuando en ese momento le extirpé su zona y le implanto la zona de progreso de posterior, pero de 19 horas, para no desperdiciarla. Se la implanto acá. Ahora, ¿qué me daría esta extremidad? Acá me la dio muy cortita. Ajá. Aquí, ¿qué me daría? Cuando yo le implanto la que quité de acá. ¿Qué me daría? Ya tengo formado aquí, si es extremidad superior, 22 horas, ya tengo húmero, cúbito, radio. Y en ese momento le implanto esta zona de progreso. Es de extremidad posterior y es de 19 horas. ¿Qué me daría? Además de las estructuras que ya tengo aquí formadas. ¿Qué me daría, Diego? Pues formaría el fémur, bueno, todas las estructuras, ¿no? Óseas, el fémur, el peroné y la tibia. ¿Y qué más? Bueno, y tarsos y metatarsos y dígitos. Claro, me daría una extremidad muy larga, cuya parte proximal sería de extremidad superior y me daría toda una extremidad posterior completita. Entonces me daría una extremidad muy larga, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que, bueno, tenemos muy característicamente, pues localizado lo que hace cada una de esas estructuras. Entonces, mientras que una empieza a proliferar y le da información posicional a la célula, la cresta apical tiene que estar presente para que ella lleve a cabo sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar. Ahora tengo este caso en el cual tenemos característicamente el primordio de extremidad superior ahora es de 22 horas. Ajá. En ese momento le vamos a implantar en la parte dorsal de ese primordio de 22 horas, le implantamos lo que es
una cresta apical de primordio de extremidad posterior de 19 horas. ¿Qué me daría como resultado? Pues formaría fémur. A ver, primero, se lo estamos poniendo aquí y es extremidad superior a las 22 horas que tiene formado. Superior. El húmero, el radio. Ajá. Y el cúbito. Y el cúbito. En ese momento le implantamos una segunda cresta dorsal, pero es de una extremidad posterior de 19 horas. ¿Ahora qué me genera? El fémur, la tibia, el peroné, los tarsos, metatarsos y los dígitos de... ¿Pero por qué, oiga? Porque la extremidad posterior aún no había desarrollado ninguna de las estructuras. Pero la extremidad posterior, lo único que estoy tomando es la cresta apical. Ah, sí. ¿Sí se fijó? Cresta, no zona de progreso. ¿Sí? Cresta la pusimos dorsal a este primordio de extremidad superior. A las 22 horas se lo implantamos. Entonces ya tengo esta extremidad superior formada por, como lo dijo Diego, por húmero, cúbito y radio. Y de ahí que sigue, porque en ese momento le implantamos la segunda cresta, que ahora es de 19 horas y de extremidad posterior. Entonces, ¿qué me continúa como desarrollo? Saldría como un segundo eje de la extremidará. Ajá, por ¿con la qué cresta. estructuras? Con las estructuras del metacarpos, carpos y dígitos. Ajá. Tendría duplicadas esas estructuras, ¿sí? Tendría dos ejes a partir de ese momento, una que me está pues continuando el desarrollo de su propia cresta y como le puse otra, a partir de ese momento empieza con otro eje. Pero ¿a quién estoy considerando? Pues a la zona de progreso de 22. Por eso a partir de ese me duplica y yo ahora voy a tener dos ejes porque tengo dos crestas. Esos dos ejes, entonces en la parte proximal estaría por húmero, cúbito y radio. Y a partir de ahí tendría lo que serían carpos, metacarpos y dígitos, carpos, metacarpos y dígitos. Lo tengo duplicado, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, ¿por qué? Pues porque la cresta apical que estamos tomando de la extremidad posterior de 19 horas, esa cresta no me define qué estructuras va a formar. Quien me las define es el mesodermo, pero la cresta me define pues todo el eje de la extremidad. Entonces, como en ese momento lo ponemos, pues ella me va a organizar otro eje, ¿de acuerdo? Que no va a ser una extremidad completa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento yo lo estoy poniendo a partir de las 22 horas. Por eso me genera eso, ¿de acuerdo? ¿Todos entendieron? ¿No hay problema? Sí, profesor. Muy bien. Les planteo uno. Vamos a ver. Tengo un primordio de extremidad superior de 19 horas de incubación. Primordio de 19 horas de incubación superior. A esas 19 horas le voy a implantar una cresta apical de una extremidad posterior de 22 horas. ¿Qué me daría como resultado?
Se formaría el eje de la extremidad a partir de los tarsos, metatarsos y dígitos, ¿Por qué? porque estamos implantando la cresta apical que solo organiza el eje de la extremidad y le implantamos a uno de 22 horas que ya tiene... Pero es cresta. Sí, No, que mire, a ver, tenemos un primordio de extremidad superior de 19 horas. A él le implantamos una cresta de posterior de 22 horas. ¿Qué me da como resultado? Dijimos que la cresta no me define qué estructuras forme, pero ella tiene que estar presente para que esa zona de progreso pueda proliferar y me pueda dar las estructuras correspondientes. Pero la cresta apical, como es ectodermo, él no me define qué estructuras forma, porque vimos que quien me determina qué extremidad se va a formar es el mesodermo, no el ectodermo. Pero la cresta apical tiene que estar presente para que esa zona de progreso lleve a cabo toda la proliferación para generarme todas las estructuras correspondientes a la extremidad. Entonces les dije, no importa si nosotros utilizamos una cresta apical de 24, de 19, si es superior, inferior, no importa, lo que debe es estar presente, pero ella no me va a definir estructuras. Ella me organiza el eje, por eso debe de estar presente. En este caso, el primordio es de 19 horas, es superior, pero en lugar de que tenga una cresta, tiene dos, porque yo le estoy implantando otra de extremidad posterior de 22 horas dorsalmente. ¿Qué me dará como resultado ese primordio de 19 horas? Con dos crestas apicales. se formarían las dos extremidades con todas las estructuras, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver. Bueno, de la extremidad superior que le implantamos la cresta apical, sería el húmero, el cubito, el radio, el carpos, metacarpos y dígitos. Ajá. ¿Y cuál sería la otra? Si se lo implantamos al revés, ¿o cómo? No, es que tiene el primordio de 19 horas, tiene su propia cresta. Yo le implanto una en la parte dorsal, ahora va a tener dos crestas. Esa otra que le implanté, ¿qué me va a generar? ¿El resultado no es una extremidad superior doble? ¿Una extremidad qué? ¿Qué me dijo una extremidad qué? Extremidad superior doble. Son dos, claro. Dígame por qué. Y es correcto, pero dígame por qué. Porque ya está desarrollado el de 22 horas y se le está implantando el... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, hombre, para que me dé dos, yo uso un primordio de extremidad superior de 19 horas. Ahí no se ha generado nada. Y en ese momento le implanto una cresta que es ectodermo en la parte dorsal. Ahí va a empezar a proliferar apenas porque es de 19 horas, no ha proliferado. Ajá. Pero sí tiene dos crestas, por eso me va a generar dos extremidades superiores. ¿Por qué? Porque tiene dos crestas que me van a organizar dos ejes. Cada una de la cresta me organiza un eje. Ajá. Es muy diferente a la que les puse en este caso. Aquí la parte proximal era única. Ajá. Esta extremidad estaba formada a las 22 horas por
húmero, cúbito y radio, pero en ese momento le implanto una cresta apical que sea de 19, de 24, de lo que sea, de superior, inferior. A partir de ese momento que la implanté en 22 horas, ahora me genera estructuras dobles, como ya me lo dijo hace un momentito, Diego. Ajá. Entonces tenía una extremidad formada por húmero, cúbito, radio, y luego venían carpo, metacarpos, dígitos, y de ahí mismo, pegadito de donde me quedó cúbito y radio, de ahí partía la otra, entonces eran dobles. Ajá. Pero en este caso, yo no estoy utilizando de edades diferentes a lo que es la zona de progreso. Estoy usando una de 19 horas y de 19 horas no me ha generado todavía nada, no ha empezado a proliferar. Por eso es que si en ese momento, en esa primordia de 19 horas, le implanto una cresta apical, sea de lo que sea, de superior, inferior, de la hora que sea, porque ya vimos que la cresta no me va a influir en cuanto a qué estructuras va a formar. Entonces acá, como es de 19 horas y tengo las dos crestas, me va a organizar dos ejes, por lo tanto voy a tener dos alitas que se articulan en el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, pero van a ser dos y completitas, porque era de 19 horas el primordio y la zona de progreso no había proliferado. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, dos alas se forman. Ajá. Y completitas. Ahí no hay problema. Ujú. Entonces, de acuerdo con ello, ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, profesora. Muy bien. Continuamos. Voy a observar que al iniciar el desarrollo de las extremidades para empezar a ver cuáles eran los elementos que conformaban a los primordios para el desarrollo de una extremidad, vamos a encontrarnos con características muy importantes. Yo les decía, esta es la extremidad superior de ave y la posición que yo les estoy presentando es la posición anatómica del ave. Así se presenta su extremidad. En el caso de esa extremidad, pues pudimos observar con los huesos cuál era el hueso proximal de esa extremidad superior o anterior. Y observamos que era el húmero, que estaba cerca de la pared del cuerpo. Conforme se alejaban, pues iban apareciendo otras estructuras, como fue el cúbito y radio, posteriormente una serie de huesecillos que corresponde al carpo, luego unos huesos largos que es el metacarpo, y luego los dígitos con sus falanges. Ajá. Entonces, así lo tenía. Y yo les dije, fíjense en la posición anatómica de los dígitos. Ajá. ¿Qué dígito estaba en la parte dorsal y cuál en la parte ventral? El dígito 2 en la parte dorsal y el 3, 4 en la ventral. Y el 4 en la ventral. Ajá, esa es la posición. Vamos a observar qué es lo que hace que la posición de los dedos se desarrolle de esa forma. Ajá. Que es igual en el caso de la mano del hombre. También ahí tenemos una distribución de los dígitos característica. Bueno, quien determina esa secuenciación del desarrollo de los dígitos es una parte de mesodermo que se encuentra en la parte ventral del primordio de la extremidad. Entonces, aquí en la parte ventral del primordio de la extremidad está la zona de actividad polarizante. Esa zona de actividad polarizante vamos a observar muy importantemente cómo emite un factor. Y ese factor empieza a difundir hacia la parte dorsal.
Ajá. De tal forma que aquí donde se está generando el factor, pues lo vamos a encontrar más concentrado. Y observamos que ahí se va a formar el dígito 4. Mientras que dorsalmente, como este va difundiendo, vamos a observar que tenemos menos concentración de ese factor en la parte dorsal. Ajá. Y de esa forma vamos a observar cómo ahí se va a llevar a cabo el desarrollo del dígito 2. Ajá. Entonces la posición es dígito 2, 3 y 4. De esa forma. Vamos a observar que se hace un experimento, entonces se tiene pues un primordio de extremidad superior y tiene su zona de actividad polarizante ventralmente. Tomo otro primordio y le voy a extirpar su zona de actividad polarizante de la parte ventral y se la voy a implantar a otro primordio, de tal forma que ahora tiene su propia zona de actividad polarizante y ahora tiene una segunda que le acabamos de trasplantar. Y ya observamos que cuando sucede eso, se lleva a cabo el desarrollo armónico de la extremidad. Y entonces aquí observamos, tenemos el húmero, cúbito radio, los carpos, los metacarpos, y ahora observamos esto, dígito 4, 3, 2, y acá tengo dígito 2, 3 y 4. ¿Se fijaron? Ajá, porque estoy implantando una zona de progreso secundaria. Ahora el primordio, en lugar de que tenga una zona, tiene dos. Por eso tengo esta inversión de los dígitos, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasa si a este primordio de extremidad que tengo aquí le voy a extirpar su zona de progreso y se la voy a implantar aquí, en la parte dorsal? ¿Qué me dará como resultado ese primordio? Analí, ¿qué me daría como resultado? Carolina. No sé bien, profesora. Pablo, dígame en estructuras cómo quedaría. Este primordio es superior o anterior. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cómo me quedarían si yo le quito esta zona de actividad polarizante y se la implanto acá? Pero díganmelo con estructuras óseas para que no haya problema. Aquí no hay Carolina. No, ¿verdad? ¿No hay entre ustedes una compañera que se llame Carolina? Que no la encuentro, ella es buena. José, ¿qué me daría?
Luis Alberto, ¿qué me daría? Pero dando las estructuras óseas, ¿de acuerdo? Porque si no, pues no nos entendemos. Citlali, para no volver con Diego. Etani. Laura. Bueno, Diego, ¿qué me daría? Daría una estructura, bueno, una extremidad con el número radio cubito. ¿Daría qué? Bueno, la estructura, no, bueno, normalmente. Ajá, ¿cuál Con sería? húmero, radio cubito, carpos, metacarpos, pero el dígito 2, el dígito 4 estaría dorsalmente y el dígito 2 estaría ventralmente. Claro, están invertidos los dedos. Muy bien. Mire, excelente. Exacto. Pero entonces, si se fijan, es mejor dar las estructuras óseas y de esa forma, pues es mejor. Ajá. Se desarrolla la extremidad, solo que los dígitos se invierten. Entonces, ya en lugar de que me quede el dígito 4 en la parte ventral, ahora me va a quedar el 2 y el 4 me queda superior. De acuerdo con ello, bueno, pues son pues algunas de las estructuras que vamos a observar cómo son fundamentales para que se pueda llevar a cabo el desarrollo armónicamente de las estructuras. Si hay por ahí un cambio, pues resulta que se van a ver afectadas el desarrollo de las extremidades. Ajá. Entonces, en el caso del desarrollo durante la organogénesis es muy importante. Se considera que hay diferente sensibilidad a lo largo del desarrollo, a lo largo de lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, algunos órganos son más susceptibles de ser afectados que otros. Y en el caso, yo les mencionaba, por ejemplo, sistema nervioso, es uno de los sistemas que se ve más afectado porque empieza muy temprano su desarrollo y vamos a observar cómo es hasta el final y todavía se está desarrollando. Entonces, bueno, es uno de los sistemas más afectados durante el desarrollo embrionario, lamentablemente. Ajá. Desde el inicio hasta el final. Entonces, sí, generalmente, pues observamos ese tipo de características. Y vamos a encontrarnos con una muy importante en el caso de cuando se está llevando a cabo el desarrollo de los embriones. Característicamente, si hay una persona gestante, la recomendación es que no debe de automedicarse, sino que siempre tiene que estar bajo prescripción médica lo que tome. ¿Por qué? Porque puede alterar el desarrollo de los órganos del bebé que se está desarrollando. Y como resultado de ello, pues podemos encontrar algunas alteraciones dependiendo de en el momento en que se le administre ese fármaco, cómo va a alterar el desarrollo de algunos órganos, no de todos, serían los que en ese momento están en pleno desarrollo. Y así es el caso, por ejemplo, de la talidomida. Entonces, el fármaco se utilizó muchísimo en Estados Unidos y el problema es que se le administraba a las señoras gestantes y tenía pues efectos muy adversos, sobre todo se manifestó en el desarrollo de las extremidades. Entonces, durante el nacimiento, pues había bebés que no presentaban el desarrollo, ya sea de extremidades superiores o inferiores, y en algunas ocasiones presentaban como un muñón nada más porque pues había empezado el desarrollo, pero se había inhibido. Entonces, eso
sorprendió porque resulta que había señoras que habían recibido el fármaco y resulta que sus bebés nacían normalitos. Ajá. Pero en otros casos no, era dramático en aquellos, incluso cuando afectaba tanto extremidades superiores como inferiores. Entonces, pues eso resultó interesante porque en algunos casos, pues era alterado el desarrollo y como en otros, no. Por eso, para poder explicar el por qué en algunos casos que sí habían sido, pues se les había administrado el fármaco, los bebés nacían normalitos. En cambio, otros pues tenían diferente grado de afección. Entonces, de acuerdo con ello, pues si le analizamos y empezamos a verle desde, como lo hemos hecho, desde incluso gametogénesis, ir viendo metabólicamente qué pasa en cada una de las fases, ustedes me pueden contestar por qué ese resultado. Uh-huh. Le piensan y me lo contestan, porque puede ser. Ustedes ya tienen todos los elementos y me pueden decir a qué se debían esos resultados. Uh-huh. Y bueno, ahorita ese fármaco está prohibido, no se utiliza en ningún país por ese daño que causaba. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre desarrollo de extremidades? De todo lo referente a interacción mesodermo-ectodermo, ¿tienen alguna duda sobre desarrollo de derivados dérmicos? Y bueno, ahorita con desarrollo de extremidades. ¿No? Bueno. Continúo y voy a dar solo un ejemplo más de interacción ectodermo-mesodermo, pero en el cual va a participar un factor más, muy importantísimo. Ajá. En este caso es súper interesante porque vamos a observar el desarrollo de ese tipo de interacción. Antes les menciono que en el caso de las aves, pues existe una alteración en el cual se observa que en lugar de que se desarrolle la patita normal, pues sale con deditos supernumerarios, es la polidactilia. Uh-huh. Esto se detecta en una granja de Estados Unidos, pues hay muchísimas granjas y resulta que en una de ellas empiezan a ver que los pollitos salen con mayor número de deditos. Entonces, lo primero que empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que está afectado? De los dos componentes que participan en el desarrollo de la extremidad, pues está el mesodermo y está el ectodermo. ¿Cuáles serían, de esos dos elementos, cuáles serían los que posiblemente estarían afectados? Y bueno, pues empiezan a hacer una serie de estudios y entonces en esa granja donde detectaron el problema, pues empiezan a estudiar. Y en esa granja resulta que dicen, ¿qué creen? Que quien está siendo alterado genéticamente, pues es el mesodermo. Y por eso vamos a observar cómo se manifiesta ese fenotipo. Pero, pues aparece ese daño también en otra granja separadas, incluso lejanas. Y empiezan a ver, pues, que eso, y cuando ven ese problema, dicen, pero es el mesodermo que es alterado genéticamente, entonces a eso se debe esos deditos. Y bueno, de todos modos, a pesar de que ya habían hecho estudios en una granja y que habían encontrado que era el mesodermo el alterado genéticamente, en aquella otra, pues ya nada más la solución es decir, sí, pues es que está afectado pero bueno, no hay problema si separamos a esos grupos y creo que pues sigue la normalidad. Entonces se dan cuenta cuando empiezan a trabajar con ese otro grupo y se dan cuenta que no, que el mesodermo estaba normal. Él llevaba a cabo el desarrollo armónicamente. Ajá, y van viendo que resulta que en aquella granja el que estaba dañado era el ectodermo, no el mesodermo. Entonces dice, entonces puede la polidactilia puede ser pues desarrollada ya sea por
daño genético a nivel de mesodermo o bien a nivel de ectodermo. Cualquiera de los dos puede ser. El hecho es de que cuando hicieron el experimento y ponen un mesodermo dañado con un ectodermo dañado, el número de deditos se incrementa aún más. Ajá. Entonces, bueno, comprobadísimo, puede el daño estar a esos dos niveles. Y bueno, fue significativo porque se puede manifestar polidactilia como un defecto que esté a nivel de mesodermo, pero también con un defecto que esté a nivel de ectodermo. Entonces, no porque veamos que ese tipo de alteraciones ya vamos a decir, pues se debe a esto, pues hay que confirmarlo. Y característicamente, pues este es un caso en los cuales si no podemos, nada más basándonos en lo que estamos observando, sino que se tienen que llevar a cabo estudios para definir cuál es en un caso determinado cuál es el que está alterado. Ajá. Entonces, muy significativo fue esos hechos. Pero bueno, ahora sí, me voy con una interacción ectodermo-mesodermo o mesodermo-ectodermo y vamos a observar que este es para el desarrollo de glándulas mamarias. Característicamente, el desarrollo de glándulas, por ejemplo, glándulas mamarias, glándulas sudoríparas, glándulas salivales, la interacción tisular es mesodermo-ectodermo. Ajá. Y vamos a ver cómo la morfología de una glándula mamaria es muy diferente a una glándula sudorípara o a una glándula salival. Uh-huh. ¿Quién le da la diferencia de esa morfología? Mismo interacción tisular, pero ¿por qué tienen forma diferente? Lo vimos en el caso de las aves. Decíamos, a ver, el cuerpecito del ave está cubierto de plumas, pero las plumas no son iguales, son morfológicamente diferentes. Cada región tiene plumitas diferentes con características particulares. ¿Quién determinó qué tipo de pluma se desarrolle en esa ave? El mesodermo. Ajá. ¿Por qué, oiga? Porque está regionalizado. Ajá, porque tiene información regionalizada. Pues acá es lo mismo. ¿Por qué se desarrollan glándulas con diferente morfología, a pesar de que sea una interacción tisular mesodermo-ectodermo? Pues, ¿cómo lo estoy tomando? De diferentes regiones. El mesodermo que esté interactuando con ellas va a determinar esa forma, va a determinar qué glándula se forme. ¿Por qué? Por la información regionalizada que tiene ese mesodermo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar. Tenemos una glándula, el desarrollo de una glándula mamaria en un embrión femenino. Entonces, en ese caso vamos a observar que al igual que veíamos, por ejemplo, para el desarrollo de las extremidades, decíamos que había un campo morfogenético a todo lo largo en la parte lateral derecha e izquierda, y que ese campo morfogenético, conforme fue avanzando el desarrollo, pues se redujo y quedó solo constituyéndome dos campos morfogenéticos anteriores y dos posteriores. Por eso hay extremidades anteriores y posteriores. Ajá. Bueno, pues así aquí también se va a desarrollar un campo morfogenético para el desarrollo de glándulas mamarias. Ajá. Entonces tenemos una banda ventral en la cual se puede desarrollar glándulas mamarias muy tempranamente. Entonces el campo morfogenético está muy extendido, es muy amplio, pero conforme avanza el desarrollo y dependiendo del tipo de mamífero que sea, vamos a observar cómo la restricción de ese campo morfogenético pues se reduce, y en el caso de los humanos pues se reduce a dos campos morfogenéticos para formar dos glándulas mamarias. En el caso de ratón, pues tienen más porque formaron más glándulas mamarias. Ajá. De esa forma vamos a observar cómo, pues aquí sí hay que considerar el tipo de organismo.
Ujú. Entonces vamos a observar cómo se lleva a cabo el desarrollo de una glándula mamaria en un embrión femenino. Ajá. Entonces, observemos. Vamos a tener la piel y la piel pues tiene su epidermis y su dermis. La dermis sabemos que es mesodermo. ¿Por qué? Porque se originó del dermatomo de lo que fue el somite. Así llegó la dermis a colocarse bajo la epidermis para formarme la piel, formada por epidermis y dermis. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahí se va a empezar a formar lo que va a ser la glándula. Entonces vamos a observar cuál es el inductor que empieza a ejercer su primera inducción. Pues es el mesodermo, es la dermis. Y él induce al ectodermo epidermal y el ectodermo epidermal forma un engrosamiento, así como en el caso de la placoda del cristalino. Siempre se forma un engrosamiento. Bueno, pues aquí también se forma un engrosamiento, solo que este engrosamiento empieza a proliferar y se forma una yemita que se introduce hacia la dermis. Ajá, pero es puro ectodermo epidermal. Ajá. Entonces, ahora este primordio va a inducir al mesodermo, a esa dermis que se encuentra bajo él. Y en ese momento se tiene como característica que todas las células de la dermis pues empiezan a rodear a lo que es ese tallito ectodérmico que ha seguido creciendo. Uh-huh. Entonces observamos, primero, mesodermo indujo al ectodermo epidermal para que se proliferara y me formara ese tallo ectodérmico. Ajá, un tallito que crece. Ahora, este ectodermo induce a las células de la dermis y las células lo rodean. Ajá. Ahora vamos a observar todas estas células que lo están rodeando, ahora inducen al tallito y el tallito empieza a ramificarse. Uh-huh. Estas ramificaciones que se forman son los conductos lactíferos. Es de donde glándula, que aquí tengo su epitelio y es ectodérmica, y vemos, es puro ectodermo la glándula, pero está ramificada, me forma los conductos lactíferos. Este ectodermo va a tener la característica de que la prolactina, una hormona de la hipófisis, va a estimularla. ¿Por qué la va a estimular? Porque en esta glandulita ectodérmica, aquí en el ectodermo, porque este epitelio ectodérmico es el que va a producir la secreción. Entonces, la prolactina tiene sus receptores aquí en ectodermo y va a inducir para que se produzca la leche. Ajá. Entonces, la prolactina puede estimular a esta glándula y en ese momento, fisiológicamente, vamos a observar cómo produce leche. Uh-huh. Entonces, eso es una glándula femenina. Ya vimos las interacciones y tenemos un factor más. Ahorita vemos. Aquí, para que esa glándula sea funcional, pues necesita que tenga la presencia de receptores y esos receptores vamos a observar cómo son para la prolactina. Uh-huh. Si hay receptores, la prolactina va a ejercer su efecto y se va a producir la leche, ¿de acuerdo? Ahora veamos un embrión masculino. En el caso de un embrión masculino, observamos, lo tenemos acá. Uh-huh. Y observemos. Tenemos la piel, epidermis y dermis. Ajá. Y quien empieza la inducción es la dermis. Entonces, ella empieza e induce al ectodermo. El ectodermo prolifera, forma este engrosamiento, forma esta yemita que se introduce hacia la dermis. Ajá. Ahora, esta yemita induce, que es ectodérmica, induce al mesodermo. Ajá, a esas células de la dermis. Y vamos a observar que cuando las induce, todas las células de la dermis se aglomeran en la base del tallo y lo estrangulan. ¿De acuerdo? Este es masculino y este es femenino, normal. Ajá.
Entonces, aquí vemos que el tallito no va a ramificarse como ocurrió en el caso de la glándula femenina. En el caso de la masculina, observamos cómo el tallo ectodérmico lo estrangulan la gran cantidad de células de la dermis que se acumula en la base, estrangulando al tallo. Por lo tanto, esta glándula pues no va a ser funcional. Ajá. Cuando se vieron estos resultados femenino y masculino, se dice, ¿qué es lo que hace que se comporte de esta forma las células de la dermis, que hasta provocan el estrangulamiento de ese tallito? Bueno, empiezan a analizar y dice, bueno, ¿qué caracteriza a un organismo masculino y un femenino? Y pues las hormonas. ¿Y qué hormona podría ser que esté actuando aquí en este masculino? Dicen, pues, la testosterona. Veamos si es cierto. Y para ello, lo primero que hicieron fue, nuevamente tienen un embrión y en el momento en que va a empezar el desarrollo de las glándulas, en ese momento a ese embrioncito le administran testosterona. Y se observa, empieza la inducción, las células de la dermis hacia el ectodermo prolifera, me forma este tallito ectodérmico que induce a las células de la dermis y ahorita tengo un factor que se le acaba de administrar y observamos que todas las células de la dermis se acumulan en la base del tallo y lo estrangulan. Y esta era una glándula femenina, pero se le adicionó testosterona. Dice, bueno, corroborémoslo y si esto pasa en un masculino, ahora tenemos un embrión masculino al cual se le quita la fuente de la testosterona. Entonces no va a tener testosterona. Y se observa que viene la inducción de las células de la dermis hacia ectodermo. El ectodermo responde formando este engrosamiento, constituyendo este tallito que crece, y él induce ahora las células de la dermis y las células observamos cómo empiezan a rodear a todo el tallo. Ahora vamos a observar, ya que la rodeadora viene la inducción hacia el tallo y observamos cómo el tallito se empieza a ramificar para darme los conductos lactíferos. Y observemos muy significativo, esta glándula y esta se parecen morfológicamente. ¿Será funcional esta glándula? Pues no. ¿No? Bueno, ¿Por qué no sería funcional, oiga? ahí no sé. Para que una hormona pueda funcionar, ¿qué necesita? ¿Receptores? Ajá. ¿Tendrá receptores este ectodermo? No. No los tiene porque es masculino, no los tiene. Por lo tanto, a pesar de que morfológicamente la tengamos como una glándula femenina, esta no va a ser funcional porque pertenece a un embrión masculino, no tiene receptores. Ajá. Por lo tanto, no es funcional, ¿de acuerdo? ¿No hay ninguna duda aquí? Esta morfológicamente es una glándula mamaria, para enseñarle la forma. Ajá. Vemos que morfológicamente esta glándula mamaria, observemos cómo se ramifica y forma lo que son los conductos lactíferos. Ajá. Esta es una glándula salival, es acinosa. Ajá. Tiene una serie de acinos, muy diferente a esta. La morfología es diferente. Ajá. ¿Quién me va a determinar esa morfología? Pues el mesodermo que se encuentre interactuando con esta glándula mamaria o el mesodermo que se encuentre interactuando con esta glándula salival, porque sabemos que los dos, el tejido inductor es el mesodermo, el tejido competente es el ectodermo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello y considerando esto, vamos a observar. Entonces, aquí tengo una forma, acá tengo otra,
Y si veo la interacción tisular es mesodermo, ectodermo. Ajá. Entonces veamos, solo que esta está ubicada en una región y esta en otra. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. ¿Qué me da como resultado si yo pongo ectodermo? Pertenece este ectodermo a femenino, ¿de acuerdo? Tengo ectodermo de glándula mamaria, solito el ectodermo. Yo sé que ese ectodermo solito no me va a desarrollar nada, porque él necesita la inducción del tejido inductor. Para ello le voy a poner su mesodermo, pero en este caso le voy a poner mesodermo de glándula salival. ¿Qué me dará como resultado? ¿Qué me resultará? ¿Qué me dará como resultado? ¿Qué me dará como resultado? ¿Cómo creen? ¿Qué me da como resultado, Analí? Usted le analiza. ¿Qué me da como resultado? ¿Sería la formación de glándulas salivales? Morfológicamente me la está determinando. El mesodermo me daría una glándula salival, ¿de acuerdo? Fisiológicamente, ¿Sería como una glándula mamaria? ajá, sería una glándula salival, porque la forma me la está dando el mesodermo por su información regionalizada. Entonces sería una glándula mamaria con la forma de una glándula salival, pero produciría leche. ¿Por qué? Porque el ectodermo proviene de glándula mamaria. Ajá, y él es el que tiene los receptores para la hormona. Ajá, entonces, de esa forma vamos a observar que en el caso del desarrollo de glándula mamaria se considera que la morfogénesis se puede separar de la citodiferenciación. Entonces vemos la morfogénesis me la está determinando el mesodermo, pero el mesodermo jamás me va a modificar la información genética de la célula. Por eso es que le da la forma a este ectodermo, pero no le dicen, no, pues ahora no puedes sintetizar la leche. Él no modifica la información de las células. Él da la forma, pero no altera para nada la información genética. Ahí no interviene
Ajá. Por eso es que el ectodermo pues va a tener los receptores para la hormona. Entonces sí, es una glándula de forma salival, es una glándula mamaria con forma de glándula salival, pero que sintetiza leche. Entonces vamos a observar que eso es sumamente importante y efectivamente separamos la morfogénesis, la forma de la citodiferenciación. La forma es de glándula salival, pero la citodiferenciación no fue alterada y por eso va a sintetizar la leche. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie tiene ninguna duda? Profesor, entonces se va a generar una glándula mamaria con forma de glándula salival, Ajá. pero va a producir leche porque el ectodermo tiene receptores. Sí, muy bien. Ajá. Por eso se dice, la morfogénesis y la citodiferenciación se pueden separar. Ajá, sí las podemos. Ajá, pero también eso se debe a que el inductor, que es el mesodermo, no puede alterar pues la información que tiene el tejido competente. Ella le puede dar la forma, pero no alterarlo. Por eso él va a seguir conservando sus receptores. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Gracias. Muy bien. De acuerdo con ello, bueno, con esto terminamos lo que sería interacción tisular, mesodermo, ectodermo. Listos particularmente con el desarrollo de glándulas mamarias, porque este tema lo integro con desarrollo del aparato reproductor. Ahí va. Pero yo ahí no vuelvo a explicar lo de glándula mamaria, ustedes ya lo saben. Ahí hasta me pueden describir la descripción del desarrollo de la glándula mamaria, porque así es como se le va a hacer. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy importantemente cómo pues tanto este caso del desarrollo de glándulas mamarias como la segunda clase que tuvimos al inicio del semestre, que es el desarrollo de gónada, en el momento en que empiece a revisar lo referente al desarrollo de aparato reproductor, en ese momento les indico, les dan una repasadita al desarrollo de gónada. Ajá, porque ese lo vi en ese momento, pero ahorita ya no lo vamos a volver a revisar. ¿Por qué? Porque ya lo saben, eso ya no hay ningún problema. Ajá. Entonces, sí, en ese momento, para una clase antes, yo les digo, ahora sí me estudian esta parte porque voy a empezar con el desarrollo del aparato reproductor. Y en este caso, bueno, pues este es un tema muy importante, está mediado por hormonas, como lo vimos. Muy significativo el desarrollo aquí, pues sí, está implicando, dependiendo del sexo, la participación de una hormona sexual. Entonces, de acuerdo con ello, en el caso del reproductor, pues también va a estar factores hormonales, entonces ahí incluimos el desarrollo de glándula mamaria también. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, pasamos a otro tipo de interacción y ahora va a ser la interacción mesodermo-endodermo, que es la interacción responsable del desarrollo de todo sistema digestivo. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, ya estamos en otro tipo de interacción, vamos a observar cómo se empieza a llevar a cabo el desarrollo y bueno, tenemos una etapa del desarrollo embrionario en el cual se dice que es la tubulación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tiene el tubo neural, tiene el tubo digestivo, pero también tiene el tubo ectodérmico porque es como un tubo que está rodeando todo el cuerpecito del embrión. Por eso se le denomina como tubulación y eso es desde los pliegues neurales para formar el tubo neural. Vamos a observar que en este momento pues tengo esta cavidad, es el estomodeo, aquí se va a desarrollar la boca. Todavía no se desarrolla, pero de ahí se va a desarrollar. Y esa cavidad, si aquí la vemos, pues está tapizada internamente por ectodermo. Por eso es que hace un momentito vimos glándulas salivales, mesodermo, ectodermo, porque en la boca se tiene el epitelio ectodérmico, entonces tiene que llevarse a cabo una interacción tisular mesodermo-ectodermo. Entonces, de acuerdo con ello, observamos. Ahora vamos a ver al digestivo, es un tubo recto, desde lo que va a ser la boca
hasta el ano. En el caso de los mamíferos, vamos a observar para desarrollo de lo que va a ser el aparato reproductor, lo voy a dar en primates para que no haya problema. Y observamos que característicamente desde la formación del digestivo, veamos cómo pues tengo la parte posterior del digestivo, aquí vendría el intestino, incluso el intestino grueso, recto, pero desembocaría a nivel de una cloaca. Entonces, el hecho de que haya una cloaca y que normalmente en el caso de los primates, pues no hay cloaca. Entonces, vamos a observar cómo en la organogénesis, para revisar todo ahorita, porque es digestivo, pero ahorita él no hay problema, está comunicándose a la cloaca, no hay problema. Pero cuando venga el reproductor, pues él también va a empezar a comunicarse a la cloaca. Entonces, de acuerdo con ello, pues si sabemos que no hay que ver el mecanismo mediante el cual va a desaparecer esa cloaca, porque no la hay en el caso de los primates. Entonces, de acuerdo con ello, si ustedes recuerdan, y yo les presenté un corte transversal de embrión cuando había terminado la tubulación, que se había formado el tubo neural. Y veíamos que estaba el tubo neural, abajo del tubo neural la notocorda, a los lados los somites, y externamente el ectodermo epidermal ya estaba cubriendo todo el cuerpo del embrión. Bajo la notocorda encontramos al endodermo. Entonces observamos muy significativo que, bueno, pues tenemos la disposición de esa forma, pero característicamente observamos que el mesodermo, pues el mesodermo somítico lo tenemos lateral a los lados de la notocorda, por eso se dice que es un mesodermo paraxial, porque está paralelo al eje. Entonces esos somites, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque van por pared, vamos a observar muy característicamente cómo es que cuando empieza a llevarse a cabo ahorita las interacciones para desarrollo del digestivo, de todo el sistema digestivo, la interacción va a ser mesodermo, endodermo. Y en esa ocasión yo les decía que el mesodermo ventrolateral delaminaba y me daba dos laminitas. ¿Cuáles eran? Y entre ellas dos hay el celoma. ¿Qué láminas son? Somatopleura y explacnopleura. Muy bien. La somatopleura quedó hacia el ectodermo y con ello vimos incluso que de ahí se desprendían células para formarme el primordio de la extremidad. Bueno, resulta que el mesodermo que va, este tubo digestivo que tengo aquí, todo este tubo que es endodérmico, está recubierto por lo que es la explacnopleura, que es la que va a interactuar con ese endodermo para llevar a cabo el desarrollo de todas las estructuras del digestivo. Entonces, de esta forma vamos a observar muy significativo, no es el mismo mesodermo. En el caso de ectodermo epidermal, ahí interactuó lo que era un mesodermo que era la somatopleura, pero en el caso del endodermo, a ella lo tengo cubierto por la esplacnopleura. Entonces vamos a observar desde la parte anterior a la posterior. Tengo todo el tubo y él está rodeado por la esplacnopleura para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de ese digestivo. Vamos a observar cómo de ser un tubo recto empiezan a aparecer a diferente nivel, aquí porque todavía se va a formar la boca y posteriormente pues vendría el esófago. Y vamos a observar cómo tendríamos ahora desciendo y observo cómo tengo una dilatación. Esta dilatación es una evaginación que se presenta de ese endodermo y que me representa lo que es un primordio, que es el primordio pulmonar. De ahí se va a desarrollar el pulmón. Sigo descendiendo y luego tengo una dilatación que corresponde al estómago. Terminando el estómago, pues aquí vendría el desarrollo de intestino delgado, que va a ser el duodeno, y ahí vamos a observar cómo hay una evaginación y me forma el primordio hepático. Entonces se van formando ya las glándulas, todas las estructuras, y vemos cómo
pues de ser un tubo recto empiezan a aparecer estructuras que van a contribuir para el desarrollo de, ya sea de glándulas, que son características de este sistema. Entonces vamos a observar muy significativo cómo pues tenemos diferencias en ese sentido, ya que vamos a ver cómo se va a empezar a dar diferentes estructuras. Y esta organización, esta distribución de todas esas estructuras, así como lo estamos viendo, pues está determinado, dijimos, por dos gradientotes que están en equilibrio y que se establecieron desde la gastrulación, que es el factor neuralizante y mesodermalizante. Ellos son los que me están en este momento determinando la distribución del desarrollo de esas estructuras del digestivo. Entonces siempre las vamos a tener y en todos los organismos, porque en todos existen esos factores en equilibrio. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar a diferente nivel encontramos ello. Y el mesodermo es quien me lo está determinando. Entonces, de acuerdo con ello, vuelvo a encontrarme que el mesodermo que interactúa con el tubo digestivo tiene una información regionalizada. Entonces, veamos, va a crecer más este primordio correspondiente al primordio pulmonar y observemos, aquí lo tengo una yemita ya muy larga, de ahí se me va a desarrollar lo que va a ser el pulmón. Ajá. Y característicamente esta yemita endodérmica, es interesante considerar que en el caso del endodermo, que es el que me forma el epitelio, que me delimita la luz de ese tubo digestivo, es de naturaleza endodérmica. Entonces, todo el epitelio del todo el tubo digestivo es endodérmica. Ajá. Y de la formación de ese epitelio, pues también vamos a tener la esplacnopleura, que me va a formar músculo liso. Entonces vamos a encontrar que tenemos músculo liso a diferentes alturas del tubo digestivo. Importantísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese mesodermo distribuido de esa forma es el responsable de inducir estructuras particulares. Ajá. Entonces, observemos, antes apenas tenía yo una yemita, les digo, esa es la yema hepática, era de donde se iba a desarrollar el hígado. Ajá. Aquí lo tengo ya tengo formado el hígado y eso se formó en la parte ventral, mientras que en la parte dorsal, exactamente al mismo nivel, observamos ya una yemita pancreática. Anteriormente no tenía, nada más estaba la yema hepática, pero la pancreática no. Está la yema hepática, es la primera que se forma, pero la pancreática no está formada dorsalmente. Ajá. Entonces, muy significativo. Aquí ya la tenemos. El embrión ya es más grande y vamos a observar cómo incluso ya el hígado pues se está constituyendo, tenemos la vesícula seminal ahí y este primordito que está al mismo nivel y que es el páncreas, ese primordio de páncreas es muy característico. Ajá. Eso le vamos a dar una explicación muy particular porque es interesantísimo en el caso de las glándulas el desarrollo de páncreas. Vamos a observar por qué. Resulta que yo les menciono que todo el endodermo que me forma el tubo digestivo, ese endodermo va a constituir el epitelio de cada región del tubo digestivo. Y a pesar de que sea todo un tubo, resulta que el epitelio va a ser diferente a todo lo largo. Incluso uno cuando analiza un corte histológico sin que le diga de qué región es, uno lo puede identificar y saber de qué región es. ¿Por qué? Bueno, porque tiene estructuras particulares. Ajá. Así, por ejemplo, vamos a observar, ahí la yemita del pulmón, pues ya está muy larguita. Ajá. Esa también la vamos a ver y muy significativamente. Entonces vemos, pues característicamente cómo vamos a tener la presencia y empiezo desde la faringe. Entonces veo
que si aquí hacemos un corte histológico, veríamos que el epitelio que encontramos a este nivel es un epitelio plano estratificado mucoso. Entonces es muy grueso el epitelio. ¿Por qué? Porque está formado por varias capitas de células planas, ajá, y producen una mucosidad. Por eso se les conoce como epitelio plano estratificado mucoso. Pero si el corte lo hacemos a la altura del estómago, aquí vamos a observar lo que son glándulas gástricas. Las glándulas gástricas son características del estómago y depende de la región del estómago donde lo estemos tomando. Ajá. Todo lo característico ahí son glándulas. En todo el epitelio vemos las glándulas como empiezan a presentarse y son las glándulas gástricas. Pero si descendemos y en lugar me va a continuar y voy a la altura donde está el duodeno, ya intestino delgado. Y yo observamos que en ese punto, cuando hacemos el corte, vemos que el epitelio está constituido por vellosidades intestinales. Y para acá pues tiene el músculo y tiene capas de músculo. Aquí también tiene capas de músculo, este también. Todo tiene músculo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que acompañando a ese o cubriendo a ese tubo endodérmico va la esplagmopleura que va a formar músculo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos y hacemos el corte a la altura de lo que es el hígado. Vamos a observar un lobulillo hepático. Está la vena que es centrolobulillar, es la vena central del lóbulo, y de ella parten estas como cordoncitos de células cúbicas que corresponden a los hepatocitos. Ajá. Entonces, histológicamente no nos vamos a confundir, tiene características particulares importantes y por ello vamos a observar cómo podemos analizar incluso de qué parte estamos tomando esa fracción que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todo el epitelio del tubo digestivo, pues es totalmente diferente. Tiene una regionalización determinada por el efecto de lo que es el inductor, que es el mesodermo que me va a determinar qué estructuras va a formar. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativamente. Aquí voy a volver a retomar lo que habíamos visto en interacción mesodermo-ectodermo en cuanto a los tipos de interacción que existen. Interacción tisular e interacción inductiva. Entonces la vamos a volver a considerar. Y observamos algo muy interesante en el sentido de que cuando iban a empezar a llevar a cabo el estudio a todo lo largo del tubo digestivo, dice, bueno, pues vamos a cortar un pedacito de estómago, pero ese estómago le vamos a quitar la parte endodérmica y la separamos de la mesodérmica. Sabemos que si ese endodermo no tiene un apoyo de un inductor, él no me va a desarrollar nada. Pero para que no haya problema, pues podemos tomar otro mesodermo de otra región para ver que pueda continuar esa interacción y que se lleve a cabo el desarrollo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, histológicamente ya vimos que hay características diferentes. Cuando se empieza a trabajar con el tubo digestivo, vamos a observar, como decían, bueno, a ver, vamos a tomar un fragmento de estómago o tomamos un fragmento de hígado y bueno, de esa forma vamos a empezar a llevar a cabo pues la combinación de interacción. Entonces, pues era complicado y entonces a alguien se le ocurre y dice, bueno, ¿por qué no tomamos esta yemita pulmonar que es de endodermo y que tiene su capita de mesodermo externamente? Y dicen, cierto, podemos usar esta y así lo hacen. Entonces cortan esta yemita pulmonar y la ponen. Bueno, me voy primero con el pulmón. Aquí está el esófago. En la parte ventral del esófago tengo la yemita pulmonar.
Ujú. Esa yemita pulmonar va a continuar su desarrollo y rápidamente esa yemita empieza a ramificarse dicotómicamente y cuando se ramifica dicotómicamente me da bronquio derecho y bronquio izquierdo. Ujú. Estos bronquios, y aquí tenemos mesodermo que lo está protegiendo, que es mesodermo esplanopléurico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso él puede darme esta ramificación. Si yo le quito el mesodermo, ya no se ramifica. Ajá. Entonces, ahorita tengo que esa yemita pulmonar empiezan las interacciones con su mesodermo y observo cómo se dicotomiza y me da lo que son los bronquios. Ajá. Cada uno de estos bronquios, este me va a dar el pulmón derecho y este me va a dar el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque este va a empezarse a ramificar dicotómicamente y este también para darme bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios y hasta llegar a los alveolos. Ajá. Entonces viene una serie de ramificaciones pero dicotómicas que me organizan lo que es un pulmón y me organizan otro pulmón. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativo. Aquí tengo dos regiones ahora ya de ese primordio de pulmón. Como vamos a observar que en el caso de esa parte recta, y que ya no se divide, si dividió normal la parte apical, observamos cómo de esta región pues me va a desarrollar una estructura que es la tráquea, mientras que estos bronquios, ellos se van a seguir pues dividiendo, se ramifican para dar, les digo que me da una serie de ramificaciones para formarme pues lo que es el árbol bronquial. Entonces vamos a tener un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. Ajá. Entonces podemos tomar ya mesodermo de aquí de tráquea o mesodermo de bronquios, ¿de acuerdo? Tráquea no se va a ramificar, pero bronquios sí, ¿de acuerdo? Entonces, muy significativo. Ujú. Dicen, cierto, vamos a tomar la la yemita pulmonar antes de que empiece a ramificarse, una yemita nada más. Y así lo hacen. Ajá. Bueno, la yemita ya es muy, muy larguita y observamos, ya está más definido lo que es el estómago. El páncreas, el primordio pancreático, pues lo tengo enfrente de lo que es el hepático y observamos el intestino, pues ya tenemos el intestino delgado, acá tenemos ya el intestino grueso y está desembocando en la cloaca. Entonces se va a cortar este primordio pulmonar y observemos qué hacemos. Aquí tengo el primordio pulmonar, endodermo porque le quitamos el mesodermo. Entonces le quito el mesodermo y lo único que me queda es la yemita endodérmica del pulmón. Esa yemita endodérmica yo la pongo en un medio de cultivo y la yemita no me forma nada. ¿Por qué? Porque necesito un inductor, sabemos, ¿de acuerdo? Dice, bueno, entonces no hay problema. A la yemita le vamos a poner mesodermo de estómago. Ajá. Y la yemita endodérmica en un medio de cultivo me va a desarrollar glándulas gástricas. Si yo le pongo a esta yemita endodérmica del pulmón, le adiciono mesodermo de intestino, me desarrolla vellosidades intestinales. Pero si a la yemita endodérmica del pulmón le adiciono mesodermo de hígado, me desarrolla cordoncitos de hepatocitos. Ajá. Si ahora me voy con el propio pulmón, si yo tomo a esta yemita endodérmica de pulmón y le adiciono mesodermo de bronquios, en ese momento veo que esa yemita se ramifica muchísimo. Ajá. Pero si a la yemita endodérmica le adiciono mesodermo de tráquea, observo que ella no se ramifica e incluso empieza a formar lo que es las fibras de colágena para empezar a formar los anillitos de cartílago característicos de la tráquea. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo con ello. Nos quedamos en este punto, le dan una repasadita y continuamos para la siguiente clase, por favor. Nada más les pido antes, me ponen su nombre, por favor, para la asistencia y